Las cámaras de fotos que se utilizaban antiguamente eran las análogas. Era muy difícil tener una cámara profesional, era muy costosa, entonces el usuario podía adquirir para sus necesidades una cámara de fotos, como por ejemplo en este caso una de 110 milímetros. ¿Qué significa de 110? Que era la forma de su película de 110 milímetros. Comprábamos un cassette que lo metíamos en este receptáculo, cerrábamos y teníamos la posibilidad de poder sacar nuestra foto. Este tipo de cámaras de 110, que después vinieron las de 127 milímetros, que eran un poquito más grandes la película, las mismas trabajaban de la misma manera, a una determinada velocidad y a una apertura de diafragma fija, o sea que se llamaban de foco fijo. El único inconveniente de estas cámaras que tenían la particularidad que el visor estaba alejado de su foco. Entonces uno sacaba una fotografía a un grupo de personas, por ejemplo, y veíamos que habían algunas que no salían, porque el foco estaba desplazado. Entonces teníamos que jugar con el ángulo para enfocar para poder hacer una buena toma. Estas máquinas se llamaban de 110 milímetros. Después aparecían este tipo de cámara de fotos que eran publicidades, que juntábamos una determinada cantidad de chapitas y nos daban a cambio una cámara de fotos que funcionaba normalmente como una cámara de fotos. Colocábamos la película y sacábamos la foto que nosotros queríamos. 110 milímetros. Después salieron las de 135 milímetros, como hemos dicho, y las personas que querían llegar a tener una cámara de 35 milímetros, que se utilizaban estos rollos, teníamos la posibilidad de adquirir estas con foco fijo, colocábamos el rollo y teníamos la posibilidad de usar estos rollos de 35 milímetros y poder sacar nuestras fotografías con foco fijo. Colocábamos el rollo y estaba lista para disparar. Foco fijo. Estas cámaras no tenían el problema que tenían las de 110, porque el foco, el visor estaba casi a la misma altura del foco, entonces no había problemas en sacar la fotografía. Algunas cámaras venían con flash, otras para colocarles en flash en la parte superior, foco fijo. Y estas, por ejemplo, esta venía con el flash incorporado. Para el que no podía llegar a una cámara semiprofesional o una cámara profesional, teníamos estas cámaras de foto. Después aparecieron las semiprofesionales. Uno que quería ya tener una mejor fotografía, o que le gustaba ya la fotografía, podía adquirir esta cámara analógica semiprofesional, porque ya podíamos jugar con la distancia, poner en foco a la distancia que nosotros queríamos, jugar con las velocidades y las aperturas de diafragma. Las aperturas de diafragma iban de 1,4 a 22 de diafragma, o sea, lo más chiquitito 22 y lo más grande 1,4, que nos daba la posibilidad de entrada de la luz. Esta era una cámara semiprofesional. Para el que no podía adquirir una profesional, ya podía trabajar con una cámara analógica semiprofesional. Esta, el foco era la misma lente a la cámara.
Pero las profesionales que empezábamos a tener en aquellas épocas, teníamos también la forma de la particularidad de jugar con el diafragma, apertura y cierre de diafragma, el foco, hacer foco a la distancia que nosotros queríamos y la velocidad. Siempre trabajábamos en 125 avos de segundo a una diafragma de apertura de 11. Eso era lo normal, con una película sensible de 100 o hasta 200 ASA. Era la sensibilidad de la cámara, de la película. Entonces nosotros jugábamos con una lente normal, sacábamos nuestras fotos y si queríamos cambiar la lente, se extraía y podíamos colocar una lente más sofisticada. Ya teníamos la cámara cargada con una lente más sofisticada, más profesional, para obtener nuestras fotos a larga distancia o macro, porque había lentes que podíamos sacar a una distancia focal muy pequeña para determinados elementos. Estas cámaras eran análogas, después aparecieron las digitales que tenían la posibilidad de eliminar, o ya no se trabajaba más con estos rollos, que se perdía la película si se exponía esto a la luz, o sea, lo dejábamos exponer a la luz o al sol, perdíamos lo que está acá adentro, que lo llamábamos película. Estiramos así, más o menos 1 metro, teníamos las 36 fotografías. Y esta sensibilidad de películas iban de las 50, 100, 200 asas, 400, 1000, 1500, 2000 para los altos profesionales, que se utilizaba ese tipo de cámara de fotos. Después aparecieron las digitales, una cámara digital como esta, por ejemplo, que tiene casi las mismas prestaciones que esta cámara digital. O sea, una cámara chiquita, digital, que esta no tiene macro, pero podemos hacer una distancia focal bien lejos. Podemos sacar la foto y se almacena en una memoria. Sacábamos la foto y podíamos hacer nuestro trabajo. ¿Y cómo funcionan estas cámaras? Igual que el ojo humano. Recibe la luz, el haz de luz, y la agrupa o la almacena, en este caso en un chip, dentro de la memoria, o en las cámaras análogas en un rollo. Y así nosotros utilizábamos una cámara de fotos. Cuando hablamos de película o de fotos, tenemos que hablar de los píxeles. Los píxeles se define como la más pequeña de las unidades homogéneas del color en color que componen una imagen. O sea, el píxel, si nosotros hacemos un zoom, vamos a ver, o a través de un programa, vamos a ver los granitos que forman esa cantidad de unidades homogéneas para formar la imagen, que pueden ser en forma de cuadrado, que puede ser en forma de cuadrado, rectángulas de color blanco, negro, matices de grises o colores. Para trabajar en fotografía se trabaja bajo
lo más habitual que se trabaja es en RGB, que significa Red, Green, Blue. Esta combinación de rojo, verde y azul nos da la posibilidad del resto de los colores. Las cámaras digitales trabajan iguales que las cámaras análogas. Uno puede tener una cámara digital y va a notar que tiene más cantidad de botones y posiblemente mayor prestancia. Pero se trabaja todo de la misma forma como la cámara de un teléfono celular. O sea, todas permiten el paso de la luz. Debemos crear la imagen y almacenarlas en algún determinado lugar. Hacemos el enfoque, que puede ser en forma automática, o trabajar con la lente. Hacemos el foco, aumentamos o acercamos lo que nosotros queremos para hacer el foco, o si lo hacemos en forma automática, y todas tienen el mismo procedimiento: disparar, y de esa manera se obtiene la imagen apropiada. Tenemos que, en el momento que sacamos la foto, tratar de que no salga movida, si no perdemos esa imagen. La única diferencia con las cámaras automáticas digitales, que no podemos trabajar con la profundidad de campo. Las cámaras digitales profesionales se puede trabajar con la profundidad de campo. Y para explicarlo de la forma más sencilla, la profundidad de campo significa que si yo hago foco a un determinado objeto a una distancia de 5 metros, la profundidad de campo que me va a decir la cámara va a ser que desde los 3 metros hasta los 9 metros o 10 metros, todo lo que está ahí va a salir en foco. Antes de los 3 metros o pasado los 10 metros va a salir todo borroso o fuera de foco. Eso se llama profundidad de campo.